Pues ahora que se ha puesto de moda hablar del comunismo debido a las reacciones de algunos sectores políticos y medios de comunicación a los libros de texto de la SEP, me tomé la libertad de grabar este breve video para intentar explicar, definir qué es el comunismo, ¿no? Porque, bueno, no sé si las personas que utilizan esta palabra tan fácilmente como para decir, educación comunista, estén conscientes de lo que significa esta palabra, o al menos de ubicarla en su contexto teórico o en su contexto sociohistórico, si se quieren referir al comunismo como el fracaso de Stalin o de Fidel Castro o China, pues tendrían que ubicarlo en su contexto histórico, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de dar unas claves, ¿no?, para entender el comunismo en su marco teórico-filosófico. No se me espanten, lo voy a hacer sencillo y lo voy a hacer rápido y breve. Pero ya se me está acabando el tiempo. Bueno, el marxismo postula que los medios de producción y las relaciones de propiedad, por ejemplo, propiedad privada, propiedad comunal, son fundamentales para transitar de una etapa histórica a otra, por ejemplo, del feudalismo al capitalismo, en donde hubo el desarrollo tecnológico del motor de combustión interna, de la locomotora, entre otras tecnologías que fueron clave para modernizar las fuerzas productivas, y esto provocó una división del trabajo más específica, más compleja, en donde ya había muchos trabajadores especializados en diferentes ramas, pero en donde empezó a haber una cierta alienación de la clase trabajadora. ¿Qué significa esto? Que debido a que tú haces la misma actividad durante 12 horas al día y no te pagan casi nada por eso, empiezas a desconocer tus condiciones de existencia, ¿no? Entonces, según Marx, esta contradicción entre la división del trabajo tan compleja y las relaciones de propiedad privada iba a resultar en una revolución, en que la clase trabajadora iba a formar un partido comunista y iban a tomar conciencia de clase, iban a formar una vanguardia revolucionaria e iban a derrocar a la burguesía, ¿no? Iban a instaurar una sociedad sin clases, iban a abolir la propiedad privada e instaurar una sociedad comunista, armoniosa y utópica, ¿no? Pero hay ciertos problemas con esta perspectiva, porque se basa en un principio teleológico. Y aquí ya me estoy metiendo a una crítica de la teoría marxista. ¿Cuál es el problema con la teleología? Que utiliza principios específicos para explicar procesos muy complejos, procesos contingentes que no puedes reducir. La teoría marxista cae en ciertos reduccionismos, según la teoría post-marxista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Y además, otro problema de la teoría marxista es que especifica que hay dos clases sociales principales: la clase trabajadora, que es la clase revolucionaria, y la burguesía, que va a ser derrocada por la clase trabajadora, según la predicción de la teoría marxista, lo cual no ocurrió. Uno de los principales errores de la teoría marxista, lo cual no quiere decir que la teoría marxista tenga muy buenas categorías sociológicas para analizar la realidad social, ¿no? Entonces, lo que pasa en el 68, en los movimientos estudiantiles, ambientalistas, feministas y movimientos por los derechos humanos en Francia, en París, la clave está pensando en París, es que esto ocasionó una crisis de la teoría marxista. ¿Por qué? Por lo mismo de que la teoría marxista establece una identidad como la revolucionaria, pero en Francia, en París, tenías a muchos sectores rebelándose, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Según la teoría marxista, esto no es posible, ¿no? Entonces, Laclau lo que hizo fue intentar repensar a Antonio Gramsci, que es un marxista muy heterodoxo. ¿Por qué heterodoxo? Regresemos al marxismo por un segundo. El marxismo postula que la centralidad la tiene la economía, el modo de producción y la fuerza de trabajo. Y eso determina la superestructura. Lo que acabo de decir es la infraestructura económica de la sociedad, que determina, según Marx, la superestructura ideológica, política y jurídica. Pero según Antonio Gramsci, la superestructura tiene bastante influencia sobre la infraestructura. Y Gramsci desarrolla una serie de conceptos para entender la política, para entender las coyunturas de manera estratégica, para entender la correlación de fuerzas, y desarrolla el concepto de hegemonía, que es la dirección cultural, intelectual y moral de la sociedad, respaldada por el monopolio de la violencia. Hegemonía como la fórmula, es el resultado de la fórmula sociedad civil más sociedad política, ¿no? Y la forma de hacer la revolución no debe ser armada, según Gramsci, sino pasiva. Una revolución pasiva
progresiva, a largo plazo, que se enfoca en la disputa de la ideología, de la moralidad, del entendimiento del mundo, ¿no? Para lo que es clave, para lo que son clave los intelectuales orgánicos o los portadores de la ideología, que no son específicamente académicos, sino cualquiera que sea portador de la ideología marxista, y la difunda y vaya conquistando posiciones en la sociedad civil y vaya convenciendo sectores, más allá de la clase trabajadora, no solo la clase trabajadora, como decía Marx, sino que vaya haciendo alianzas, ¿no? Atrayendo a otras clases que no necesariamente se identifican como trabajadores, como en el 68 serían los estudiantes, el movimiento feminista, el movimiento ambientalista, que se articularan a la clase trabajadora para que así se generara una especie de voluntad popular, colectiva y nacional, con la capacidad de cuestionar el principio hegemónico instituido por la burguesía, ¿no? Pero el problema de Gramsci es que él seguía pensando en términos de clase, a pesar de que ya le dio mucho dinamismo y más centralidad a la dimensión política, al marxismo, él seguía pensando en términos de o clase trabajadora o clase burguesa, o sea que simplemente había dos principios posibles de cómo se podía organizar la sociedad. Lo que Laclau lo introduce es una especie de antiesencialismo, ¿no? Y para ello desarrolla una teoría del discurso en donde la sociedad es el resultado de la institución o de la fijación de ciertas palabras con ciertos significados. La relación entre los significados y sus palabras, es más bien entre las palabras y sus significados, es contingente. Las fuerzas políticas siempre están disputando los significados de las palabras y por ejemplo, palabras como democracia, comunismo, justicia, y entonces esa disputa tiene un impacto en la manera en que se organizan las prácticas sociales y la manera en la que se organiza la hegemonía. Digamos que si hay consenso en un periodo de 40 años sobre lo que significa una palabra en la política, las relaciones sociales se van a ver estables, las relaciones de poder van a permanecer regulares, pero según Laclau siempre puede haber un momento de dislocación que abra la posibilidad de que haya nuevas articulaciones discursivas que lleven a una organización alternativa de la sociedad. Y para ello es necesario que se constituya un antagonismo político, ¿no? Entonces, para Laclau hay dos lógicas que determinan cómo funciona la sociedad. La lógica de la diferencia, que cuando la lógica de la diferencia perdura es que hay hegemonía porque los significados están estables, y cuando la lógica de la equivalencia perdura es que hubo una dislocación, como por ejemplo una crisis, un terremoto, que hizo evidente el carácter dislocado de la estructura y que hizo que muchos sectores se empezaran a organizar alrededor de nuevos principios hegemónicos o alrededor de un líder nuevo para cuestionar el orden actual en el nombre de principios diferentes y que tienen un enemigo en común, ¿no? El enemigo hace que las diferencias se borren. Entonces, para Laclau sigue siendo fundamental el antagonismo. En el marxismo se hablaba de lucha de clases, para Laclau se habla simplemente del principio antagonista, que no se puede superar, se tiene que aceptar como algo constitutivo de lo social, y la forma de lidiar con el antagonismo, según Mouffe, que es compañera intelectual de Laclau, lo podemos hacer a través de una democracia agonista. Una democracia agonista es la que acepta la posibilidad del antagonismo como algo constitutivo y lo convierte en una especie de ética. Es decir, habrá siempre fuerzas tratando de disputar la hegemonía, pero esa confrontación es saludable y es creativa, ¿no? Y hay posibilidades de cambio en esa confrontación, porque lo que está en disputa es la configuración de las relaciones sociales y políticas. No nada más permanecer en el mismo marco democrático general y implementar políticas públicas que son un poquito diferentes unas de otras, ¿no? Entonces, la democracia agonista también tendría el objetivo de tomar en cuenta las pasiones y los afectos, ¿no? Porque si lo reprimes, de una u otra forma surgen, ¿no? Como en la modalidad de racismo, xenofobia, la ultraderecha. De hecho, según Mouffe, es el resultado de no considerar las pasiones en la Unión Europea, porque en la Unión Europea lo que gobierna es una comisión superburocrática que no toma en cuenta la identificación de las naciones, y al reprimir esas pasiones, según Mouffe, lo que pasó fue la emergencia de la ultraderecha, del racismo y la xenofobia, también en el contexto de la crisis de inmigración que venía desde Siria, que tiene que ver con Rusia, con Estados Unidos, pero bueno, ese es otro tema.
Espero que estas claves les hayan ayudado y que sí, les sirvan para poder analizar a la sociedad de manera crítica. Gracias.